tiene que decir dónde quiere que le depositen sus prestaciones sociales, ¿sí? Sí, en ese caso dice que las tenga la contabilidad de la empresa. Ajá. En este caso, él está autorizando que sea en la contabilidad de la empresa. Ok. Y que se pagan los intereses de manera anual, como dice la ley, a menos que el trabajador decida a través de una comunicación que se lo acrediten en la cuenta. Pero ahí sí tiene que decirlo por escrito. Ahí les coloco que la tasa promedio entre la activa y la pasiva es publicada por el Banco Central de Venezuela y no es o sea, tienen que saber dónde entrar. Por eso les puse la foto. Ustedes colocan tasas para prestaciones sociales porque de repente ustedes entran al Banco Central y se van a confundir con todos los indicadores que hay ahí, ¿ok? Porque él también publica promedio de tasas activas y pasivas de muchos bancos, pero es específicamente la que publica para prestaciones sociales, ¿ok? La jornada de trabajo es de lunes a viernes, laborando 8 horas al día. Se le da la utilidad fiscal y la utilidad contable o financiera, ¿ok? Porque para poder determinar cuánto le corresponde al trabajador por concepto de utilidad, cuando la empresa hace los cierres anuales, ustedes saben que necesitamos la utilidad fiscal, no la contable o financiera. Porque de la contable o financiera lo que hace uno es sumar o restar partidas que el impuesto sobre la renta no considera ni como ingreso gravable ni como gasto deducible. Por lo tanto, hay que hacer algo que se llama conciliación de la renta. Entonces, la renta conciliada es la que uno denomina utilidad fiscal y es la que se usa para determinar cuánto le toca a los trabajadores, cuánto es el pago del impuesto sobre la renta. ¿Ok? ¿Está claro? Y por eso se les da. Entonces, luego dice que se le entregó un adelanto el 15 de diciembre por el artículo 132. O sea, no es un adelanto de un préstamo ni de prestaciones, sino del artículo. ¿Recuerdan lo que dice el artículo 132? Voy a buscarlo. Es el adelanto que se da de la utilidad. Dice, las entidades de trabajo con fines de lucro pagarán a sus trabajadores y trabajadoras dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año o en la oportunidad establecida en la convención colectiva una cantidad equivalente a 30 días de salario por lo menos imputable a la participación en los beneficios. Quiere decir que estamos dando ese adelanto que nos dice la Ley Orgánica del Trabajo. Y recuerden que ese es un adelanto que se le da hasta tanto la empresa haga su cierre y determine cuánto es la utilidad fiscal para poder determinar ese porcentaje verdadero que es lo que se va a repartir entre los empleados. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que le dice ahí. Porque fíjense que entre paréntesis dice artículo 132 de la LOT. Pero da la utilidad financiera y los gastos por impuestos sobre la renta. Entonces se les pide, bueno, haga todos los cálculos, los asientos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuándo ingresó el trabajador para poder determinar cuándo le vamos a depositar en su cuenta. ¿Está claro? Los primeros 15 días. El trabajador ingresó el 1 de julio. ¿Sí? El 1 de julio, al 1 de agosto, o sea, todo julio, todo agosto y todo septiembre. El 31 de septiembre, el 31 de septiembre, el 30 de septiembre hay que hacerle el primer depósito o en su defecto el 1 de octubre, ¿ok? Pero como los llevo ahí de 30 en 30, por eso, o en su defecto, el 1 de octubre, usted le va a depositar a ese trabajador los primeros 15 días. ¿Qué es lo que me dice la ley? Que tengo que tomar el último salario. Y ahí sí, yo me equivoqué. El último salario es 2.250. ¿Ok? Ahí lo cambié y bueno, ahí tiene que haberme cambiado absolutamente todo lo que está vinculado, incluso lo que está vinculado. ¿Está claro?
Ese 2.250, él lo va a mantener hasta abril del siguiente año. ¿Ok? Por lo tanto, no veo. A ver. Como les dije que me hace una pantallita chiquitica y no veo. Ok, aquí está. Admitir a todo. Admitir. Ok. ¿Sí? Y vamos. Está claro. Entonces se lo hice en septiembre, en octubre no, en noviembre no, en diciembre. O sea, el 31 de diciembre yo tengo que hacer el otro depósito que son los 15 días. Ok. Entonces yo tengo el salario mensual. Como yo voy a depositar, voy a calcular en términos de días, yo tengo que buscar el salario diario. ¿Ok? Otra. No veo. Ya yo los admití. Ok. Me dice que está esperando, pero ya yo lo admití. Ok. Entonces, el salario diario es 2.250 entre 30. Si ustedes van revisando en la tabla, ahí está la fórmula. Otra, caramba. ¿Será que me van a dejar? Ok. Entonces, lo divido entre 30 y tengo el salario diario. Con ese salario diario, ¿qué hago? Tengo que determinar el salario integral, ¿sí? ¿Van entendiendo? ¿Mm? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos el salario diario, la alícuota de utilidades, pues tenemos que tomar lo que está. Pues lo que tomar son los días que establece el contrato colectivo. La alícuota de bono vacacional, pues como estamos dentro del primer año, son 15 días, ¿ok? 15 entre 360 por el salario normal diario. Así es como se determina. 30 entre 360 por el salario normal diario. Yo sumo el salario normal diario, le sumo las alícuotas y sencillamente tengo el salario integral, porque el salario integral es el que yo voy a utilizar para determinar todo lo que me establece la ley, que tiene que ver, que la ley me diga, eso se paga con el salario devengado por el trabajador en el mes inmediatamente anterior, los 6 meses anteriores, 3 meses anteriores, dependiendo de si es un trabajador que tiene un salario fijo o es un trabajador que tiene salario variable. ¿Está claro? Eso sí tienen que consultarlo en la ley, porque si es un salario variable, tienen que saber cómo se calculan las prestaciones, cómo se calculan las vacaciones. Ok, entonces las prestaciones del mes, pues es la sumatoria. Ay, otra vez. El salario Dice que hay dos integral ceros, profe, por eso. diario. El salario normal diario más la incidencia del bono vacacional más la incidencia de la utilidad. Y me da que el salario integral es 84,38. Voy a depositar 15 días, entonces yo lo que hago es que multiplico eso por 15. ¿Sí? ¿Sí lo van viendo? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Eso es igual cuando usted lleva un dinero al banco y lo deposita en una cuenta de ahorro. No sé qué me están diciendo ahí, que ya yo los admití, pero Es así, yo creo que sí. o sea, creo que están todos admitidos. No tengo a nadie ahí. Ah, Sí, no, es que tengo uno aquí todavía. dice que somos 20 personas, pero debe ser que como que ellas, no sé, no, la aplicación no las deja entrar, no sé. Pues no sé, ahí están todos admitidos. No tengo ninguno en cola. Bueno, entonces, a partir de ahí, cuando ustedes llevan un dinero al banco, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente empiezan a ganar intereses, ¿verdad que sí? Que lo depositó el día 30 o el día 1, entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Al final del mes le deposita los intereses que ganó durante todo ese mes. Eso es igualito aquí en las prestaciones. Usted lo depositó en la cuenta, ese dinero, esos 1.265,63, empiezan a ganar interés. Esto es tasa de interés compuesta. ¿Ok? Ganaron 33,82 el primer mes. Entonces, al final, ¿qué tengo yo? Los 1.265,63 más los 33,82. Ese saldo, 1.299,44, es el que va a ganar a intereses al siguiente mes. ¿A cuál? A la tasa de ese mes. Y así yo voy sumándole los intereses a los saldos. ¿Ok? Saldo final más el interés me da otro saldo final. Saldo final más interés me da otro saldo final. Y al tercer mes que tengo que hacer, depositar 15 días otra vez. ¿Sí o no? ¿Mm? Ok, Claro, porque ya pasó el trimestre. Sí. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo el saldo que traía con los intereses más estos 15 días que estoy depositando. Eso, 2.633,55, es lo que va a empezar a seguir ganando intereses en los siguientes meses. Entonces, la diferencia, aquí tengo, ¿se acuerdan que les dije que cuando vamos a hacer la comparación entre lo retroactivo y lo acumulativo? Pues sencillamente en el momento en que el trabajador se retire de la empresa o cuando la empresa informe. Cuando la empresa informa es a la fecha de cada cierre. ¿Ok? Cada vez que ella cierra es una fecha en la que ella informa. Déjame ver una cosa. No sé por qué tengo la pantalla así. Ajá. Déjame revisar una cuestión en el asiento. Espérense. Ok. Es que me di cuenta de una cuestión aquí. En el primer año, no sé, como no tiene el año completo, mi opinión es que no se debe hacer el ajuste por lo retroactivo, ¿ok? Porque se acuerda que le dije, si lo retroactivo es mayor que lo depositado en la cuenta, bueno, en este caso no es, porque tiene 2.531,25 y tiene acumulado en su cuenta lo mismo, 2.531,25, no se hace ningún ajuste. Pero supónganse que en este primer año les hubiera dado mayor lo retroactivo. Como yo estoy equiparando los 6 meses a un año, no debería hacer ese ajuste en ese año. Pero sí a partir de ahí, porque ya son años completos. ¿Sí me entienden? ¿No me entendieron? Recuerdan que no, les dije, vamos a hacer el cálculo retroactivo cuando el trabajador se retire para saber qué es lo que da mayor, si lo que tiene acumulado en su cuenta o el cálculo retroactivo, y en la fecha en que la empresa informe. La entidad informa en cada fecha de cierre. ¿Ok?
Esa es la fecha en que ella informa. Entonces, en cada fecha de cierre hacemos la comparación y si el retroactivo me da mayor, yo debo hacer un ajuste a las prestaciones, es decir, debo crear una provisión. ¿Se acuerda? Provisión para prestaciones sociales por la diferencia. Mi opinión, que en este primer año, solo en este caso, como el trabajador lo que tiene son 6 meses, yo tengo que equiparar 6 meses a un año. ¿Ok? Si me hubiese dado mayor el cálculo retroactivo, yo debería, en teoría, hacer un ajuste, pero mi opinión es no hacerla cuando no tiene el año completo. Es mi opinión. ¿Ok? Y sí se puede hacer así. Perfectamente. Y ya el segundo año, como si tiene ya el año, tiene ya más de un año, entonces ahí sí lo hacen. ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la utilidad fiscal. La utilidad fiscal es el primer año fue de 49.500, ¿sí o no? Pero tengo que se le hizo una bonificación el 15 de diciembre de 1.750. Para yo determinar realmente cuánto es el total de utilidad fiscal, yo tengo que conciliar. Por lo tanto, como para determinar esos 49.500, yo resté 1.750, se los voy a sumar para saber exacto cuánto fue la utilidad fiscal, ¿ok? Que fue de 51.250, para poder determinar el 15% de los beneficios líquidos, ¿sí? Es la utilidad. Profe, disculpe, Ajá. esa bonificación fin de año está en el enunciado. Claro, dicen, a ver, se le entregó al empleado un adelanto, entre paréntesis, artículo 132, al 15 El de 15 de diciembre de 1.750. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender? Que esos 1.750 fueron deducidos, ¿sí? Se restaron porque es un gasto deducible. Entonces ustedes determinaron una utilidad fiscal, pero ya deduciéndole esas 1.750. ¿Qué ocurre? Que para yo determinar el 15% tengo que tenerla completa, la utilidad fiscal total. Ahora, si no se le ha restado, pues no, esa es. Pero como esto ocurrió en diciembre, el 15, yo hice un asiento, el 15 de diciembre, que es ese gasto de utilidad contra banco, e hice una retención del INSEE, ¿se acuerdan? Por lo tanto, yo tengo que sumárselo a esa utilidad fiscal para saber realmente la utilidad fiscal fue de 51.250, porque ya yo le había restado ese gasto. ¿Por qué? Porque ese gasto es permitido. O sea, es un gasto permitido por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, a esos 51.250, ¿qué me dice? El 15% del beneficio líquido dividido entre total de salarios que devengó el trabajador en el año. ¿Ok? Entonces, el 15% del beneficio líquido es el 15% de 51.250. Me da 7.687,50. ¿Cuánto es los salarios que yo, si no me equivoqué, yo tengo, estoy en el año 1, 3.000, o sea, 1.750, ¿por cuántos meses lo tuve? 2 meses, julio y agosto. Ok. Y, a ver, ¿qué hice yo? No le falta un mes, Me falta un número, ya va. pues tiene 5 meses. No, porque es que el ingreso fue en julio. El primero. El ingreso fue en julio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo tomar el año completo, no puedo tomar 12 meses. Entonces, ¿qué hago? A ver, me da Septiembre, octubre hasta noviembre. hasta noviembre. ¿Ok? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Porque el cierre es el 31 de diciembre. Son 5 meses.
5 meses. Pero, a ver, 1.750 por julio y agosto por 2. Y creo que ahí sí me equivoqué. Y luego 2.250 por 3. ¿Sí? Vamos a ver qué tengo yo aquí. Ustedes revísenlo allá. 2.250 por 3. Ahí lo tengo bien. Y 1.750. Que no lo multiplica por 2, sino que lo puse 2 veces. Por eso era que no lo estaba viendo bien. ¿Ok? No, o sea, pero porque tengo 2 veces 1.750. Ok. Entonces, 1.750 por 2 meses y 2.250 por 3 meses, que me dan los 5 meses. Es decir, que el total de salarios que pagó la empresa, porque no tenía empleados, a pesar de que ella empezó en otro momento, pero como no tenía empleados, no había pagado salarios. El total de salarios que pagó en ese año, en ese ejercicio fiscal, que es un ejercicio fiscal corto, fue de 10.250. Entonces, ¿qué hago yo? El 15% del beneficio líquido lo divido entre el total de salario y me da 0,75, es decir, 75%. Eso es lo que debería repartir. Pero la ley me dice, ya va, usted tiene un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo son 30 días, que eso representa entre 360, 833. Y el límite máximo son 4 meses. 4 meses son 120 días. Eso me representa el 33,33%. Por lo tanto, usted reparte el 33,33%. Y eso es lo que le estoy dando al trabajador. ¿Ok? De su salario, o sea, de 10.250, le doy el 33%. ¿Sí? Y me da 17.081,63. Pero a ver, ya yo le adelanté algo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo le adelanté el 15 de diciembre 1.750. Por lo tanto, lo que le voy a pagar en febrero o marzo, porque en febrero la ley me da son 2 meses para pagar, le tengo que dar es la diferencia entre lo que realmente le tocaba, o sea, el 33,33% total, le resto lo que ya yo le adelanté, y eso es lo que yo le voy a pagar en ese momento, 15.331,63. Y a ese saldo es que yo le voy a aplicar el 0,5% del INSEE. ¿Sí? Porque a 1.750 tuve que habérselo aplicado en su momento. ¿Está claro? ¿Mm? ¿Están todos claros? Ok, vamos al siguiente año. En el siguiente año, pues vamos colocando, si no me equivoqué, esos son los salarios. Si ustedes ven algún error, pues ustedes lo modifican, por favor. En el siguiente depósito todavía estaba ganando 2.250, le tocaban 15 días. Después 3.500 porque cambió de salario, 3.500, 3.500. O sea que durante todo ese año tuvo 2 salarios, 3.500 y 2.250. ¿Sí? Ok, cuando él cumpla el año, si ustedes ven algo que está en amarillo ahí, los intereses acumulados, él cumplió un año. ¿Qué me dice la ley? ¿Mm? ¿Qué me dice la ley con respecto a los intereses? ¿Mm? Ay, Dios mío, están raspados. Eso es lo que ustedes han leído. ¿Qué me dice la ley? Mire, la ley me dice que los intereses yo tengo que pagarlos anualmente, caramba. Que tengo que pagarlos anualmente. Entonces, si él tiene 978,19 acumulado, yo cuando cumpla el año tengo que pagárselo. ¿Y qué me va a quedar en la cuenta? El saldo que traía menos los 978,19. ¿Qué significa ese saldo? En ese momento va a coincidir el total acumulado
con lo que tenga de prestaciones acumuladas, ¿sí o no? 6.000, si ustedes ven cuánto tiene de prestaciones acumuladas, 6.404,44. ¿Y cuánto me queda en la cuenta del total acumulado, en la columna L? 6.404,44, porque le estoy pagando los intereses al trabajador. Por lo tanto, lo único que me queda es prestaciones. De ahí en adelante seguimos otra vez ganando intereses, haciéndole los depósitos, ganando intereses, haciéndole los depósitos y vamos al siguiente cierre. En el siguiente cierre tiene 2 años, ¿ok? 1 año y 6 meses. Y me da que el cálculo retroactivo, el último salario integral es 131,57, ¿sí? Ah, bueno, lo otro que tienen que ver es que ustedes tienen que cambiar la alícuota, ¿ok? La alícuota en el mes de, o sea, cuando vayan a hacer el depósito de septiembre, no el de junio, porque ahí todavía tiene los 15 días, pero después de que él cumple el año, la alícuota cambia a 16 días. Entonces, si ustedes ven que en el depósito que se le hizo en septiembre, la alícuota del bono vacacional cambia a 16. ¿Se dan cuenta? Eso también tienen que tenerlo presente, con cuidado. Cada vez que él cumpla fecha aniversario, claro, ahí se le depositan con los que venía devengando. Pero en el siguiente depósito ya esa alícuota cambió. ¿Ok? Ok, entonces me da que el cálculo retroactivo es 7.894 y que él tiene depositado en la cuenta 10.351,66. No hago ningún ajuste porque lo acumulado es mayor que lo retroactivo. ¿Se dan cuenta? Si hubiese sido al contrario, yo tengo que hacer un ajuste por la diferencia y abrir una cuenta que se llama provisión para prestaciones sociales. ¿Mm? Sería el gasto de prestaciones contra la provisión. La provisión es un pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el trabajador se me retira ese día, pues eso es lo que tiene que llevarse de prestación. ¿Ok? Y ahí tienen las diferencias que están en negativo. Ok, ahora vamos a ver igual. La utilidad fiscal es de 119.600. Vamos a ver. Ajá. Ajá, perdón, 140.400, me había ido ya para el otro año. 140.400, hago lo mismo, se le había dado un adelanto, o sea, lo que establece el artículo 132, que se le tienen que pagar esos 15 días, esos 30 días, 3.500. Entonces, para determinar la utilidad fiscal completa, es sumando esos dos conceptos, me da 143.900, a eso le saco el 15% de la utilidad. Entonces aquí tenemos 2.250, ¿ok? Lo tuve por ¿cuánto tiempo? Por 4 meses, ¿sí? Y 3.500 lo tuve por 8. Ahí sí tengo el año completo. Entonces 4 meses tuve un salario y 8 meses tuve el otro. Y me da 37.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir el 15% del beneficio líquido entre el total de salarios que pagó la empresa. Igual me sigue dando, me da 58,33. Quiere decir que sigo repartiendo el 33,33%. Se lo aplico al monto total, que de cuando usted tiene varios trabajadores, la utilidad que se le da a cada trabajador va a ser diferente. El porcentaje va a ser el mismo, pero lo que devengó cada trabajador en el año es totalmente distinto, a menos que todos estén lineales. Pero generalmente no es así. Cuando hay varios trabajadores, hay unos que ganan más y hay otros que ganan menos. Entonces, se le va a dar el mismo porcentaje de utilidad, por supuesto, a todos por igual, el porcentaje. Pero ¿a quién le voy a aplicar el porcentaje? A lo que le vengó cada uno de ellos durante el año. Vamos.
a ingresarla, pero tienes que... A ver. Pero tienes que unirte nuevamente para poderte aceptar. Ujú. Vamos a esperar que se una porque no. ¿Vamos claros hasta ahí? Ok. Y ahora vamos al último año. Dime, si ella no busca el acceso, no tengo manera. Ya, profe, lo que En pasa el- es que no, se había quedado pegado, no sé. No, pero ella me dice que fue que la sacó el Sí, internet, yo. pero... Ah, Sí, ya. Ok, ya. me sacó. Ok. Ok, vamos para el último año. El último año, esa persona se retira ¿cuándo? El 31 de agosto de 2000, bueno, del siguiente año. Sería en el X3, no en el X4, ¿ok? Ah, no. 1, 2, 3, sí, sería en el X3. Bueno, en ese año el trabajador se retira en agosto. A ver una cosa, el 31 de agosto. Creo que tengo un error ahí, porque no sé por qué yo vi que era el 28 de agosto. Profe, en el enunciado yo veo que dice el 28 de agosto del 2023. Ahí, y en este que yo tengo, ya no estoy viendo otro caso de estudio, me va a poner lo que yo aquí, que tengo la hoja volteada. Ya, el 28 de agosto de 2003. Ok, entonces, fíjense, Lo que es que tiene eso 3000. comenzó en 2020 y era en No, es que 2021. estaba viendo, Esa es es la que estaba confusión, viendo. creo yo. Sí, lo que pasa es que cuando le iba a colocar X0, X1, entonces la hoja de Excel no acepta en la fecha, no me acepta X0 ni X1, ¿sí? Entonces tuve que ponerle años para que me quedara enero, pues si no me lo desconfiguraba todo. Pero sí, es el X3. Lo que pasa es que tenía el caso de estudio 4, que ese sí va hasta un X4. Ese es más largo. ¿Ok? Él se retira en agosto. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué le estoy depositando yo en el último depósito? O sea, los trimestres están bien. En marzo el trimestre con el salario, en junio el trimestre con el salario, pero él se me retira en agosto. Él no ha cumplido el trimestre. Aquí hay que, a ver, usar el criterio que más le favorezca al trabajador. Si yo me apego a la ley estrictamente, no le tocaría nada. No le tocaría nada. Porque ¿qué me dice la ley? Cumplido el trimestre. No hay 30 días. Por lo tanto, no le corresponde ese mes completo. Si fuera el 31 de agosto, ahí sí mi criterio hubiera sido, vamos a darle 10 días, que son los últimos 10 días. Pero la ley, recuerden, que habla de fracciones. Sí, pero yo ahí no puedo hacer nada con el internet, porque creo que es el de ustedes, ¿no? Sí, profe, a mí ya. Lo último que usted dijo no escuché nada, porque se está quedando pegado y se pega y se pega y se sale. Reconectando y reconectando. Debe ser el binet, debe ser, no sé. Sí, porque yo tengo Binet. Pero yo también, pero no me talla. Entonces hay que reclamarle a los de Binet. Yo tengo Binet. A ver, el trabajador se retira el 28 de agosto.
28 de agosto. No se retira un 31 de agosto o un 30 de agosto, porque como la ley habla de 30 días, ¿sí? No se está retirando un 30. Se está retirando un 28. Y si ustedes recuerdan que el único caso en donde se toma fracciones de días es en los primeros 3 meses de ingreso del trabajador a la entidad, ¿sí o no? Es el único caso que se toman las fracciones de día. Posterior, usted dijo que se toma como si hubiese cumplido todo el mes. Así sea, No, van 2 no meses todo el mes, ya vaya. Le dije el primer mes. Es el artículo 142. Vamos a ver. El patrono depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. Y el derecho a ese depósito se quiere desde el momento de iniciar el trimestre. El derecho, ¿ok? Si me está diciendo cada trimestre, este trabajador no cumplió los 3 meses, ¿sí o no? Ah, ok. Sin embargo, yo les estoy dando 5 días. ¿Ok? Porque él se retira, el trimestre es julio, agosto y septiembre, ¿sí o no? Y él se retira el 28 de agosto. Entonces, el único mes que completó fue julio, ese mes. Por lo tanto, yo estoy dándole los 5 días que le corresponderían de ese. La ley no lo dice, como les expliqué. Si yo me atengo a la ley, a la ley estrictamente, no le daría nada en ese trimestre, nada. Y por lo tanto, sus prestaciones serían 15.664, ¿cómo es? 64,54. Eso es lo que le correspondería por concepto de prestaciones. Si yo me acojo a la ley, estrictamente a lo que dice la ley, sin embargo, le estoy dando 5 días de ese mes que sí lo hizo completo, más no de agosto. No le estoy dando los 10 días. ¿Por qué? Porque agosto se retiró el día 28. Brutalidad del trabajador, ha debido esperar. Ha debido esperar, ¿sí o no? Ese no tenía doctorado en ley orgánica. Ha debido retirarse el 30 de agosto. Como fue un retiro voluntario, y en este caso lo van a hacer ustedes como despido no justificado, ¿oyeron? Para que vean la diferencia. Y vamos a ver qué otro detalle vieron ustedes. Vamos a ver, si ustedes están revisando, bueno, por supuesto ya la alícuota del bono vacacional ya cambió, ¿verdad? Ya cambió porque ya son 17 días. Pero, ¿qué notan ustedes en el depósito? En el depósito. En el depósito de julio. Ustedes tienen la hoja de Excel abierta, ¿verdad? Sí, profe, el depósito de julio del último año. Ajá, ¿qué ven? Estoy buscando. Se le empezó a subir los días por los años trabajados en prestaciones. Solo en ese mes, cuando él cumpla años, porque ya está en el año 2, se le depositan 17 días, porque se ganó los 2 días adicionales, que es el 142 literal B. Que es a partir del segundo año. A partir del segundo año, como estamos en el año 2, pues sencillamente se le depositan 17. Si él hubiese completado el trimestre, en el siguiente trimestre se le depositaban 15. ¿Ok? 15, 15, 15, 15. Cuando cumple el año 3, ¿cuánto le tocan? 19, ¿verdad? En ese mes. ¿Sí? No se vayan a confundir y que piensen que a partir de ahí es 17 todo el tiempo. No. Es 15 todo el tiempo, solo. Cuando él cumpla año, en el año 2, a partir del año 2, se le depositan esos 2 días adicionales. Ahora, si él se me hubiese retirado en
en abril, en mayo, que le hubiera dado una antigüedad de, ahorita tiene 2 años y 1 mes, ¿verdad? Si él se me hubiera retirado en mayo, tendría, a ver, en mayo no, o sea, en el año anterior, perdón, si se me hubiese retirado en el año anterior y hubiese tenido una fracción superior a 6 meses, de 6 meses en adelante, aquí no le iba a colocar los 17 días, sino en la liquidación. En la liquidación tenía que darle esos 2 días adicionales, porque la ley me dice o fracción superior a 6 meses, ¿sí? O fracción superior a 6 meses. En este caso no, porque él cuando cumplió el año 2 estaba en la empresa, por lo tanto se le depositaron sus días completos. Entonces, bueno, vamos a ver, los asientos los van a revisar ustedes y cualquier duda me la comunican, pero vamos a ver el recibo de pago. ¿Ok? Vamos al recibo de pago, entonces ahí se le coloca, bueno, cómo se llama la empresa, cómo se llama el trabajador, su cédula de identidad, cuándo ingresó, cuándo se retiró, el tiempo de servicio y el motivo de la terminación de la relación laboral. En este caso fue un retiro voluntario, ¿sí? Tiene que firmarlo, tiene que tenerla acá. Entonces, yo en la tabla de prestaciones al final hice la comparación entre lo retroactivo y lo acumulado, ¿sí? El retroactivo me dio 10.175 y el acumulado es 16.512 con 45. Por lo tanto, lo acumulado es mayor que lo retroactivo, tomo el que sea mayor. Y me lo traigo aquí. Si ustedes ven, esas hojas están vinculadas, ¿sí? Por eso es que cada cambio que se le haga, pues le va a hacer los cambios directos. ¿Tiene anticipos de antigüedad? No tiene, no dice nada. Pero si a ese trabajador se le hubiera dado algún anticipo de eso, recuerdan, hasta un 75%, ¿se acuerdan? Ahí se le restaría, Ahí ¿no? se le restaría. Los días adicionales, en caso de que no se los hubiese depositado en la cuenta, aquí tendría que ponerle esos 2 días. ¿Ok? Ahora, si él se me retira, por ejemplo, 2 años y 6 meses o 2 años y 7 meses, pues aquí tendría que colocarle 6 días adicionales. ¿Ok? Porque 2 años y 6 meses, le tocarían 4 días adicionales. Porque cuando cumplió el año 2 le hice el depósito de los 2 días. Pero cuando le tocaba cumplir el año 3, le tocaban 4 y no lo cumplió, pero tiene una fracción superior a 6 meses. Por lo tanto, en su liquidación tendría que colocárselos aquí. 4 días con el último salario. ¿Está claro? Pero como lo que tiene es un mes de fracción del último año, un mes y 27 días, pues no le corresponde nada porque ya lo tiene depositado en su cuenta. ¿Sí? Bueno, yo sumo, resto y me da el total de garantía de prestaciones. Los intereses, pues vamos a la tabla de prestaciones. ¿Cuánto tiene de intereses? Pues intereses acumulados tiene 1.247,34, ¿sí? Aquí está. Ese está vinculado con la hoja esa, ¿sí? Ok, ahora vamos a las fracciones. Las fracciones se las hice ahí al ladito de las tablas de la tabla de prestaciones para que la vieran, ¿no? Se las hice aquí al ladito. Tenemos que el salario para utilidades, si ustedes revisan la fórmula, se colocan aquí, ahí tienen la fórmula. Es el salario normal diario, el último, salario normal diario, más la alícuota del bono vacacional. Las utilidades se pagan con salario integral, con salario, ¿ok? Pero resulta que como voy a pagar utilidades, yo no puedo usar el salario integral que yo uso para las prestaciones, porque ahí está la alícuota de utilidades. Y la ley me dice ningún concepto puede tener incidencia sobre sí mismo. Por lo tanto, yo tengo que determinar aparte el salario para el pago de las utilidades, que es el salario normal diario más la alícuota del bono vacacional. Más nada, él no lleva más nada. ¿Ok?
Entonces, ese es el salario para las utilidades y la alícuota de utilidades sería, ¿cómo lo determino? 30 días por año, ¿sí? Entre 12 meses y lo multiplico por el número de meses que han transcurrido desde la fecha de cierre hasta la fecha en que se me está retirando el trabajador. Han transcurrido 7 meses. No puedo tomar agosto completo porque se me retira un 28 de agosto. Si se me hubiese retirado el 30 o el 31 de agosto, la fracción sería 8 meses. Si ustedes ven, la fracción de utilidad es diferente a la fracción de vacaciones y bono vacacional, porque las vacaciones y el bono vacacional van con la fecha de ingreso del trabajador a la empresa y las utilidades van con la fecha de cierre de la empresa, que es cuando ella decreta utilidades. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, usted estaba diciendo de el salario utilizado para las utilidades, salario normal más la alícuota bono vacacional. Es que ahí se Salario me... normal diario. Ajá, sí, ¿verdad? Más la alícuota del bono vacacional. Más nada. Ok. Más nada. Está claro. Por supuesto que la ley dice se paga con salario. Ajá. Ustedes entienden por salario el salario integral que tiene el salario normal más la incidencia del bono más la incidencia de la utilidad. Pero a ver, estoy pagando utilidad, voy a pagar utilidad. Por lo tanto, no puedo dejar la incidencia de la utilidad, porque la misma ley me lo dice. Ningún concepto puede tener incidencia sobre sí mismo. En el caso de que el bono vacacional se pagara con salario integral porque una contratación colectiva así lo establezca, es la única manera, ¿ok? Que el bono vacacional, el bono, no las vacaciones, que el bono vacacional se pague con salario integral y que lo establezca una contratación colectiva. Entonces, en ese caso, el salario integral estaría conformado por el salario normal más la incidencia de la utilidad. Tendría que sacar ese concepto. ¿Ok? A menos que la contratación diga, no, me metes el concepto, porque las contrataciones colectivas siempre van a estar por encima de lo que diga la ley porque van a estar, se supone que van a estar favoreciendo al trabajador en ese tipo de cuestiones, ¿no? Cómo se va a pagar las utilidades, cuántos días de utilidades, cuántos días del bono, cuánto se va a pagar el bono. Solo en eso. Pero tendría que establecerlo. Pero por ley, entonces sería solamente el salario normal. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo les coloqué ahí, en el momento en que el trabajador se retira, le tocaría 2.748,96. A ver, pero ¿qué es lo que legalmente le correspondería a él? Cuando la empresa determine su cierre económico, ella tiene que calcular cuánto le tocaría a ese trabajador que se retiró por los meses trabajados. Entonces lo que pasa es que eso no lo hace ningún patrón, déjeme decirle, pero esto es lo que es legal. Yo tendría que o no darle la alícuota de la fracción de utilidades en ese momento, sino decirle, bueno, en febrero del siguiente año se le da la fracción de utilidades porque no hemos determinado la utilidad para ver cuánto le corresponde. Eso es lo legal. Pero eso nadie lo hace. Yo se lo coloqué aquí para que ustedes vean qué es lo legal, pero qué es lo que hace el patrono, lo que hace todo el mundo, todos los patronos. Nada. ¿Cuánto es la fracción? A la fracción es de 7 meses, por lo tanto eso es lo que le voy a dar. Chao, firme aquí y hasta luego. Pero si ustedes ven, ahí hay una diferencia bastante fuerte. ¿Ok? A él le corresponderían realmente, porque le tocaban los 33 días, perdón, el 33,33%. Le corresponderían 27.500 y le di 2.700. O sea, tendría que darle la diferencia, 24.751,04. Pero eso no lo hace ningún patrón. Se los coloqué ahí solo para explicárselo. Legalmente ese es el deber ser.
Pero los patronos hacen eso y ahí la inspectoría sí no se mete, porque como ya el trabajador se desvinculó con la empresa, listo, hasta luego. Pero ese es el deber ser. Y luego viene la fracción del bono vacacional y de las vacaciones. Ahí sí, la fracción es de un mes. ¿Por qué? Porque su tiempo de servicio es 2 años, 1 mes y 27 días. Entonces yo voy a fraccionar es 1 mes. Porque se supone que cuando él cumplió los 2 años se fue de vacaciones. Si él no se hubiese ido de vacaciones, tendría vacaciones vencidas, acumuladas. Entonces ahí se los puse como un ítem. Ok, no lo tiene, porque no lo dice la información. Pero si él no hubiese disfrutado sus vacaciones, ustedes tendrían que calculárselas y colocárselas ahí. Las vencidas más las fraccionadas. ¿Está claro? Ajá, Mari, Profe, dime. tengo una duda. Dime. Ajá, profe, ¿por qué usted dice que ahora ellos, los patrones no lo hacen? O sea, como usted lo colocó allí. Porque yo no he visto a nadie que lo haga, que le diga al trabajador que se retira de la empresa, ven después de la fecha de cierre para darte el complemento de lo que realmente te tocaba por conceptos de utilidad. De Y utilidad. eso no debería ir, bueno, al final, en los arreglos, como le llaman, las liquidaciones. No, porque cuando el trabajador se retira, la empresa no echa su cierre. Claro, Y sí, la sí. utilidad realmente se determina, o sea, es cuando la empresa hace el cierre. Gracias, profe. Ok. Ahora, si se le retira el 1 de enero y la empresa cierra el 31 de diciembre, ahí sí, hay que determinárselo completo. Pero no, este trabajador se está retirando en agosto, la empresa cierra en diciembre y ahí es cuando ella sabe realmente cuánto era lo que le correspondía a ese trabajador. Pero ningún patrón no lo hace. Yo se los coloco porque ese es el deber ser, pero todos los patronos le dan la fracción de los 30 días, punto. Ok, entonces el bono vacacional y las vacaciones, la fracción es 1 mes. Entonces es el salario normal por 1. ¿Ok? El salario normal por 1. El salario normal con la fracción por 1 mes. ¿Cómo determinó la fracción? ¿Cuánto le correspondería a ese trabajador que se está retirando sin haber cumplido los 3 años? Recuerden que ustedes van a fraccionar en vacaciones y bonos es el año que no cumplió, no el que ya cumplió. Cuando él cumplió 2 años, por eso le digo, seguro que él se fue a disfrutar sus vacaciones porque no lo dice la información de que las tiene vencidas. Por lo tanto, él no va a disfrutar, son los del tercer año, serían 17 días, ¿verdad? Entonces yo 17 entre 12 por 1, por el salario normal diario. Así se determina la fracción. ¿Está claro? Y el bono vacacional es igual, porque el bono y las vacaciones van igual. Entonces tenemos las utilidades fraccionadas, el bono vacacional fraccionado, las vacaciones fraccionadas, totalizo todo eso. Las deducciones, pues yo tengo que hacerle la retención del INSEE. ¿Se acuerdan que les dije que cada vez que usted pague utilidad tiene que hacer la retención del INSEE? Entonces la retención del INSEE se la hago ¿a quién? A las utilidades fraccionadas, que es 2.748,96, le saco el 0,5% y eso tengo que retenérselo en el momento que le doy el pago al trabajador. Me da 13,74, por lo tanto, al trabajador se lleva 20.920 bolívares. Ajá. Ven acá. 20.920, aquí está malo. 20.920. Con 00, porque no me da. No, qué raro. Esto me hizo la resta mal. E34 menos E30. Ah, no, sí, porque es que tengo fracción. No, está bien, con 00. ¿Sí?
¿Sí? ¿Entendido? Ok, y eso, y aquí, ahorita son transferencias, pago móvil, como sea, tienen que colocar los datos, la referencia o el número de la transferencia, el banco, firma, conforme por la empresa, y el trabajador debería de firmar y poner huella, ¿ok? Firma y huella. Y listo, y eso pues lo guardan en la lo guardan porque hoy, al caso de cualquier reclamo del trabajador, ustedes tienen que tener todos los soportes, toda la evidencia de lo que se le pagó. ¿Está claro? ¿Mm? ¿Alguna duda? Y luego, bueno, revisan los asientos. Los asientos a mí se supone que ustedes tienen que hacerlos bien, ¿ok? Si tuve algún error en alguno, me lo comunica. ¿Sí está claro? Ok. Si no tienen ninguna duda, las clases hasta aquí eran 8 problemas, ya tienen 7 porque ya resolvimos esto. Esta hoja de cálculo les sirve, ustedes montan su hoja de cálculo más bonita, como ustedes se sientan mejor. ¿Ok? Ustedes son expertos en Excel. Ustedes montan su hoja de cálculo. Recuerden sí vincular las cuestiones, sobre todo para los asientos, cuando está pasando, y con la cuestión del recibo de pago. El recibo de pago ustedes también lo pueden hacer a su modelo distinto, como ustedes quieran. Eso es a su criterio siempre y cuando tenga todos los conceptos y bien especificados, porque si ustedes ven ahí, se colocan los artículos de la ley. Es muy importante colocar siempre en el recibo de pago el artículo de la ley a que se corresponde ese concepto que ustedes le están pagando al trabajador para que no haya dudas. ¿Ok? Eso es igual en la nómina. En la nómina ustedes tienen que colocar todos los conceptos y el bono de alimentación ustedes tienen que separar. Total. Porque si no, bueno, tienen problemas. Bueno, veamos. Ustedes me dicen si lo quieren para ese lunes o lo quieren para el otro. Depende de cómo se sientan preparados. Ay, profe, hay que estudiar mucho. Tienen que estudiar Mucho. mucho. Entonces lo que hacemos es que la próxima clase del lunes, la dejamos para dudas. ¿Sí? Sí, profe, por favor. Mejor para el próximo lunes. Ok. Entonces nos vemos el próximo lunes con dudas. Por favor, anoten todas las dudas que se les vayan presentando. Y muy importante, duerman con esto. ¿Oye? Muy importante, duerman con la ley. Pónganla de almohada. ¿Ah? Dime.